Bendiciones, hermanos. En este día pues vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, escudriñando las escrituras y pidiéndole al Señor que a través de esa palabra santa y perfecta ministre en nuestras vidas y que también esa palabra pues nos permita ministrar a otras personas, ¿cierto? Entonces eh, vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos dé sabiduría e inteligencia y que nos llene de ese entendimiento para poder comprender su palabra. Invocamos la presencia del Padre Dios Todopoderoso, la presencia de su Hijo amado Redentor Yeshua Masía y la presencia del Espíritu Santo de Jehová. Dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está su presencia. Pues yo estoy presente en este lugar, pero ustedes que están viendo este video forman parte de este grupo y creemos que la presencia del Espíritu Santo se mueve en este momento. Señor, te pido muy humildemente que esta palabra que vamos a compartir, Señor, no caiga entre espinos, Señor, ni permitas que la cizaña la ahogue, Señor, no permitas que caiga a la orilla del camino, ni entre pedregales, Señor, ni que las aves del cielo, Señor, se las lleven, sino que caigan en buena tierra, Padre Celestial, y que nos permita dar frutos y frutos en abundancia. Bendito sea su nombre. Padre, santo es tu nombre, Señor. Hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Juan. Sí, vamos a ver, eh, Juan habla a tu vida y a mi vida. Vamos a hablar de la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar, como siempre, de la fidelidad de nuestro Señor Jehová, ¿sí?, a su palabra, al cumplimiento de sus promesas. Y vamos eh, en tratar de entender el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo y lo que es lo que nos es necesario a ti y a mí para serle fiel a ese Señor Jesús y glorificar su nombre, ser agradecidos con ese acto precioso que hizo por ti y por mí, que fue clavar nuestros pecados en esa cruz. Amén. Entonces, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 48. La escritura dice: te enseña a ti, a mí, la preexistencia de Cristo. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición de su Hijo amado Redentor Yeshua Masí, la bendición del Espíritu Santo de Jehová. Amén. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quienes la buscan y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo, amén, guardo su palabra. Aleluya. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes
que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Amén. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. El Señor estaba diciendo que antes que Abraham fuese, Él ya era. Aleluya. Por eso es la palabra dice a tu vida y a mi vida que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Juan sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el capítulo 17. ¿Sí? En el capítulo 17:5, el Señor Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. La gloria a Dios. El Señor Jesús está ratificando que Él, que su preexistencia era antes de la creación del mundo. Sigue diciendo en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue creado antes de la creación del mundo. Vino en carne para darle cumplimiento a la promesa de nuestro Señor Jehová. Alabanzas a su nombre. Juan sigue hablando a tu vida y a mi vida en el capítulo 1 y él habla de nuestro Señor Jesucristo. Te enseña la palabra a ti y a mí en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sigue diciendo en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Amén. Sigue diciendo Juan en el versículo 14 del capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne, amén, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aún lo ratifica Juan, pero Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya, la gloria sea para Jehová. Juan está hablando del Verbo hecho carne, ¿sí? Él dice que en su versículo 14 que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. A ver, el término verbo etimológicamente viene del latín que significa verbus. Viene del latín verbus que significa palabra, ¿cierto? En cristología también usan el término logos que significa palabra, verbo, discurso o razón. Eso quiere decir que si traducimos el término verbo por palabra, que es la palabra de Dios, entonces tendríamos en el versículo 14, la palabra fue hecha carne. ¿Quién? La palabra de nuestro Señor Jehová. Sí, la palabra que es Cristo Jesús. Fue hecha carne y habitó con nosotros. La palabra de nuestro Señor Jesús. Por eso es que te enseña la palabra a ti y a mí, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Jehová vivirá el hombre. De la palabra. Y luego sigue diciendo el Señor, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que va y hace todo lo que yo quiero y es prosperada en todo aquello para lo que la envié. Ese plan de salvación. Envió a su Hijo unigénito a este mundo, hecho carne para salvar a tu vida y a mi vida de la muerte eterna. ¿Cuántos lo creen? Hay que darle la gloria a Dios por ese plan de salvación, por sus misericordias, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Aleluya. Santo es su nombre. Juan
en el capítulo 8, versículo 42, Jesús dice a los judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Amén. Yo de Dios he salido. La palabra ha salido de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros se atreverá a redarguir de pecado al Cristo vivo de la gloria? Pregunta. Nadie. Porque te enseña a ti la palabra, a ti y a mí, que el Cristo murió sin pecado alguno. Murió puro. ¿Cierto? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces el Señor Jesús te dice a ti y a mí: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no las oye, porque no es de Dios. La gloria sea para el Dios vivo, ¿cierto? El Señor en el texto está diciendo de que Él era antes que Abraham. Y los judíos se asombraban diciendo: no tienes 50 años y tú dices que eres antes que Abraham. Y el Señor le dice: aún Abraham me vio y se gozó. Dios estaba rectificando su preexistencia. Y cuando el Señor está diciendo de que Abraham lo vio y se gozó, la palabra te enseña a ti y a mí en Génesis 15. En Génesis 15, el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Es decir, que Abraham vio a la palabra de Jehová en visión, a nuestro Señor Jesucristo. Muchos eruditos, investigadores de las Escrituras, escudriñadores, concuerdan en que Jesús se estaba refiriendo en ese momento a este hecho, en que la palabra de Jehová, es decir, Él, porque Él es la palabra de nuestro Señor Jehová, Señor Todopoderoso, había venido a Abraham en visión y le había dicho: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y es lo que el Señor manifiesta a todos sus siervos, ¿cierto? A los que le son fiel, que Él es nuestro galardón, nuestro escudo, nuestra coraza, nuestra victoria, cuando realmente hacemos su voluntad, cuando realmente anhelamos caminar conforme a lo que Él estipula, ¿sí? Cuando le somos fieles, entonces toda esa fidelidad del Dios Todopoderoso es reflejada y manifestada en nuestras vidas. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. Entonces, tenemos claro
que sí existía esa persistencia, que el Señor fue creado antes de la creación del mundo. El Señor Todopoderoso había trazado ese plan de salvación en enviar a su unigénito en forma de carne para librarnos de la muerte eterna. Y comenzó a manifestarlo a través de sus profetas, pero hoy vamos a usar al profeta Isaías. Me gusta Isaías, manifiesta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Isaías comienza hablando de este reinado en su capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías te habla a ti y a mí del reinado justo del Mesías. Enseña la palabra. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La gloria sea para Jehová. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y el Señor le juró a David que siempre se sentaría un hijo suyo en el trono, siempre y cuando se condujera delante de él conforme a las obras de David. Es decir, que siempre y cuando su hijo fuera fiel. Y hemos visto toda la trascendencia, lo que ha hecho el Señor en los hijos de David, ¿sí? Pero el Señor es fiel a su palabra, que el que se va a sentar, este Mesías, iba a ser un descendiente de David. Por eso el Señor no le quitó totalmente el reino a Salomón. Acuérdense que cuando cuando entregó las 10 tribus, le conservó una a Salomón por amor a su siervo David. La gloria sea para Jehová, porque Jehová no deja que su palabra caiga a tierra, porque Jehová es Dios fiel. La gloria sea para él. Aleluya. Y dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dios está dando las características de este espíritu que iba a reposar sobre este varón. Dice que va a ser un espíritu de consejo, pero al mismo tiempo un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento y un espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá según lo escuchado por sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vemos cómo el Señor te muestra a ti y a mí la clase de espíritu que iba a colocar Jehová en ese varón, en su escogido. Entonces podemos identificar qué clase de espíritu posees tú y qué clase de espíritu poseo yo siempre y cuando el espíritu de Jehová mora en ti y en mí. La gloria sea para Jehová. Isaías sigue hablando de este varón en su versículo 42. En su versículo 42 sigue hablando de este siervo. Y dice el Señor a ti y a mí: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. La gloria sea para Jehová. Por eso es que el Señor Jesús está diciendo a los judíos, la gloria sea para el Señor, le dice que Él no es el que se glorifica a sí mismo, ¿cierto?
dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Le está diciendo en el libro de Juan, capítulo 8, que es la palabra que estamos tratando, en el versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Por eso es que la palabra te enseña a ti y a mí que el hombre digno de alabanza no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La gloria sea para Jehová. Dios es el que unge, el que consagra, el que santifica. El Señor Todopoderoso es el que te escoge a ti y a mí conforme a su voluntad. La gloria sea para el Dios vivo del cielo. Y esto se está ratificando en Isaías 42, que el Señor fue quien lo glorificó. Por eso decía, he aquí mi siervo amado en el cual mi alma encuentra contentamiento. Y sigue diciendo este varón, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que andan por ella. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Luz a las naciones. La gloria sea para Jehová. ¿Para qué? Dice la palabra, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria sea para Jehová. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os la haré notoria. La gloria sea para Jehová. El Señor estaba mostrando cuál era ese plan de salvación y cuál era el propósito de ese siervo aquí en la tierra. Darle luz a los ciegos, sacar a los presos de las cárceles, pues tanto física como espiritualmente, ¿cierto? Hay muchos ciegos espirituales, presos espirituales, ¿cierto? Paralíticos espiritualmente, una parálisis espiritual tremenda. Y sigue Isaías manifestando este plan de salvación en el capítulo 61. Pero también te muestra a ti y a mí en el capítulo 52, versículo 13, habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y dice en el 13, solo vamos a para no extendernos, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero narra todo el sufrimiento que ha de tener este siervo, y fue el padecimiento que tú y yo conocemos que sufrió nuestro Señor Jesús con esa muerte de cruz, cómo fue maltratado, cómo fue humillado, cómo fue despreciado, ¿sí? Y cómo murió. Dice que no abrió su boca, sino cargó con tus pecados y con los míos para la gloria de su nombre. Y Dios lo enalteció. Bendito sea su nombre. Isaías dice en su capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, estas eran las profecías que hacía Isaías acerca de ese varón escogido, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Cristo de la gloria, después
te enseña a ti y a mí que nuestro Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se estaba manifestando a través de este siervo Isaías y que Él cumpliría esta palabra. Y el Señor nos lo muestra a ti y a mí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, Lucas 4. Libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, habla de Jesús de Nazaret. Y enseña la palabra a ti y a mí. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: la gloria sea para Jehová. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Jehová. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le estaba dando el cumplimiento a esas escrituras. Jesús le estaba dando el cumplimiento a esas profecías. Luego entonces, ese siervo amado en el cual encontraba contentamiento Jehová era su Hijo amado unigénito, Jesús de Nazaret, el cual fue glorificado por el Padre. Por eso Jesús le decía que Él no se glorificaba a sí mismo, que Él era glorificado por el Padre. La gloria sea para el Señor Jesús. Santo es su nombre. Seguimos con Juan, ¿no? Entonces, Isaías mostraba cuál era el plan de salvación que venía a hacer nuestro Señor Jesús a esta tierra. Y entendíamos que quería sanar, quería libertar, quería sacar a los presos, quería libertar a los oprimidos. La gloria sea para Jehová. Dios es bueno, hermano. Y Juan te enseña a ti y a mí, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que en Él crea, por eso Jesús decía que todo el que en Él cree tendrá vida. Nunca morirá, tendrá vida eterna, alabanza a Jehová. Para eso murió en esa cruz, para que tú y yo tuviéramos vida eterna si somos fiel a Él. La gloria sea para el Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso el Señor le decía a sus apóstoles: yo no quiero que ninguna de mis almas se pierda, porque por ti, por mí y por todos esos murió Jesús, esperando que se convirtiesen, que se arrepintiesen de todas sus maldades y lo siguieran. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, óiganlo bien, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Tremendo. Porque la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, aborrece a Jesús, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Jesucristo, para que sea manifiesto sus obras, que sus obras son hechas en Dios, para que seamos testimonio
de su transformación, de sus misericordias, de su poder, de su amor, de su benignidad. La gloria sea para Jehová. Entonces, Juan sigue hablando de esa luz preciosa que es nuestro Señor Jesucristo en su primera carta. En su primera carta sigue hablando de esa luz preciosa. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, Juan sigue hablando de la luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. El Cristo viviente es la luz que resplandece sobre quienes verdaderamente son sus hijos y sus siervos. Y no hay tinieblas en él, no hay variaciones, no hay eclipses, no hay sombras, luz transparente, luz perpetua. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Ya el Señor había dicho, cuando somos mentirosos, de quienes somos hijos, del padre de la mentira, ¿cierto? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos negamos a nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, acuérdate que Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20 te enseña a ti y a mí que no hay hombre justo debajo del cielo que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces, solo con esa palabra tú y yo nos convertiríamos en mentirosos, hijos del diablo, si decimos que no hay pecado ni en ti ni en mí. Pero sigue diciendo el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Dios es amor y perdonador. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque entonces si no somos pecadores, no necesitamos que nuestro Señor Jesucristo nos limpie con su sangre preciosa, ¿cierto? Juan sigue hablando a tu vida y a mi vida en su capítulo 5. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amas a Jehová, se requiere que ames a su Hijo amado, el cual salió de él, el cual es la palabra de Jehová. La gloria sea para el Rey de Reyes. En esto conocemos, óigame bien, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos cuando realmente nosotros amamos a ese Cristo vivo, a Jehová de los ejércitos, y lo hacemos con gozo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe en ese Cristo viviente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de señores. Dios es bueno, Dios es fiel, hermanos. Dios lo que cumple lo promete. Habíamos visto el cumplimiento de otras promesas que ha hecho el Señor, pero hoy estamos tocando este plan de salvación, cómo prometió a su Hijo, cómo lo envió en forma de carne para entregarte vida a ti y a mí y vida eterna, ¿sí? Cómo nos lavó con esa sangre de poder, cómo cumplió esas profecías de Isaías, cómo el Señor ratifica que Él es el cumplimiento de esas profecías, cómo el Señor te muestra a ti y a mí lo que es necesario hacer para ser verdaderos hijos del Señor. Hay que creer en la luz, hay que cumplir sus mandamientos, hay que caminar conforme a su voluntad, y todo eso es necesario.
Si bien es cierto que es por gracia, no es por obras, pero la palabra te está enseñando a ti y a mí, como lo dice Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón y poner en práctica, por obra, esos mandamientos que Dios te pidió a ti y a mí, que nos entregó para que caminemos conforme a su voluntad. Necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Necesitamos comenzar a hacer su voluntad, a serle fiel, porque así como Dios ha sido fiel a todas esas promesas, a esos cumplimientos, a ese plan de salvación, también poderoso es Dios para ser fiel a esas promesas que ha hecho a tu vida y a mi vida. El cumplimiento de esas promesas se dará en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, como lo hemos visto. Necesitamos creer en su Hijo amado, darle la gloria cada día por ese plan de salvación, por esas misericordias que tuvo de ti y de mí, por derramar esa cruz, esa sangre en esa cruz, por esa muerte tan tremenda que tuvo, cuando ni siquiera éramos merecedores de que Cristo muriera de esa forma por ti y por mí. Pero Dios es bueno, Dios nos ama, y ahí es donde se manifiesta el amor grande de nuestro Señor Jesús, que ofreció su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, siendo inmundos, de gratis, por gracia, por misericordia, por amor, no por obras. Y el amor precioso del Padre es que entregó a su unigénito por ti y por mí, siendo pecadores. Entonces vemos ratificado el gran amor que siente el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es nuestro consolador, que está contigo y conmigo a todo instante. La gloria sea para el Señor. Grande es su palabra. Me lleno de gozo el poder haber escudriñado esta palabra. Espero te nutra a ti y a mí, y que nos ayude para ministrar a otras personas, y que esas personas también se llenen del amor por el Cristo vivo. Hay que hacer la obra del Señor, tratar de que su palabra sea multiplicada y llegue hasta lo postre de la tierra, como es su deseo, para que nadie se justifique de que no la escuchó. Y ese es un trabajo tuyo y mío, si es que en verdad le estamos sirviendo al Cristo vivo, y deberíamos hacerlo con gozo, porque sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, necesitamos quebrantar esta carne, cargar nuestra propia cruz y seguirlo, ¿cierto? Entonces la gloria, la honra y la alabanza siempre va a ser para el Todopoderoso, para su Hijo amado Redentor Jesús Amasía, y para el Espíritu de Jehová, el Paracleto, el Ruá. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Me gozo el poder haber compartido esta palabra con ustedes. Ciertamente la honra, la gloria y la alabanza será siempre para Jehová de los ejércitos, para su Hijo amado Redentor y para el Espíritu Santo. Siervos inútiles siempre seremos, y la gloria siempre será para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que el Señor los guarde, y que si el maluco ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que nos guarda. Así como le dijo a Abraham: yo soy tu guardador, ¿cierto? Yo soy tu escudo, y el Señor es nuestra coraza, quien pelea por nosotros. La gloria, la honra y la exaltación sea siempre para Él. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde y los bendiga.